Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a donde toma lugar la siguiente historia. La siguiente experiencia nos fue escrita y compartida por Jesús Guzmán, la cual es una experiencia real, escrita y adaptada por él. Les dejaremos el enlace a su página de Facebook en la descripción para que se den una vuelta. Y lo que nos cuenta es lo siguiente. A lo largo de mi vida he leído y oído muchas historias paranormales. Algunas son de terror, de esas que te hacen tener mucho miedo. Otras que son más tranquilas, pero no por eso dejan de pertenecer al mundo de lo paranormal, pues sí o sí te hacen sentir un escalofrío tremendo. Pero curiosamente, la mayoría que escuché o leí son vivencias personales, o mejor dicho, son vivencias que les ocurrieron a una sola persona en particular. Son muy pocas las experiencias vividas por dos o más personas, y esas, en verdad, serían las más realistas a mi parecer, pues son más de uno los testigos, y qué decir cuando es una familia entera la que las padece. Me llamo Claudia, y precisamente lo que les contaré en esta oportunidad es una experiencia que viví junto a mi familia, y hasta el día de hoy la considero como la vivencia paranormal más espeluznante que viví. Pero eso sí, fue muy peculiar. Eran las vacaciones de verano del año 2012. Un calor tremendo azotaba mi ciudad. Desde hace un rato veníamos con la idea de ir a un lugar que no sea muy caro y a la vez que sea un sitio donde los niños puedan disfrutar al máximo de esos días. Es así que junto a mi marido Luis decidimos ir a una provincia que está un poco cerca de la nuestra. Es una de las más turísticas del norte argentino, plagada de hermosos paisajes y gente muy cálida en el trato con los visitantes. Algo que caracteriza el lugar es un hermoso dique, donde no solo se practica la pesca y otros deportes, también hay cabañas que uno puede alquilar y pasar un buen fin de semana en familia. Hasta allí nos embarcamos. Llegamos a principios de semana. El hotel donde nos hospedamos estaba cerca del centro, así que estuvimos paseando todos los días. Fuimos a cine, shopping, restaurantes, parques y todos los lugares que pudimos visitar. Llegando por fin el viernes, nos dirigimos hacia el dique para pasar los últimos días allí, pues esa sería la parte más emocionante de nuestras vacaciones. Quedé maravillada con todo el lugar. Parecía estar frente al mar, los árboles, los animales, las aves. Todo hacía que sea un lugar digno de pasar las horas ahí. Había mucha gente, pero cada quien se dedicaba a disfrutar de lo suyo. Todo el lugar era único. Llegamos por la mañana, nos instalamos en la cabaña previamente alquilada y nos dispusimos a preparar el almuerzo. Mi esposo y mis 3 hijos se daban un baño en la orilla mientras yo preparaba la comida. En un momento dado, Luis se acercó conmigo para darme una mano con la comida, quedando los niños solos en la orilla del agua. Afortunadamente, estábamos a solo unos metros de ahí. Por otro lado, había gente que controlaban constantemente el lugar y por tal motivo no nos preocupamos mucho. Pero al pasar unos pocos minutos que dejamos de vigilarlos, ocurrió algo espantoso. De repente escuchamos gritar a los niños. Miramos y vimos a Milton, el más pequeño de los 3, que estaba acostado en la orilla y escupía agua. Corrimos espantados a auxiliarlo.
Con un tono desesperado le preguntábamos a sus hermanos qué había sucedido. Quizás por el mismo susto que ellos se dieron o tal vez por verme a mí en ese estado, comenzaron a llorar. Luego de tranquilizarlos un poco, empezaron a relatar lo sucedido. Y la verdad es que eso nos dejó perplejos. Ellos cuentan que mientras se divertían en el agua, Milton se fue metiendo más y más a lo profundo hasta que lo vieron manotear desesperado tratando de salir. Evidentemente se estaba ahogando. Aseguran que de la nada vieron a un niño que apareció cerca de él, lo sacó a flote y lo comenzó a acercar a la orilla. Una vez que llegó a la arena lo recostó. Fue entonces que comenzaron a llamarnos a gritos. Apenas terminaron de contarnos eso, y mirando para todos lados les pedí que me mostraran al niño, pues prácticamente era un héroe para mí y había salvado a mi hijo. Ellos también empezaron a buscarlo con la mirada, pero no lo encontraron. Había mucha gente cerca en el momento que ocurrió el hecho, pero nadie había visto al niño. Era un chiquito, mamá, como de la edad de Milton, de 7 años. Solo tenía puesto un pantalón corto. Me dijo Luciano, el mayor de mis hijos. Luego de una hora recuperamos la paz. Lo de Milton había sido solamente un tremendo susto, gracias a Dios. Terminamos el almuerzo y nos dispusimos a descansar un poco. Mientras tanto, mi esposo se puso a pescar con Luciano. Como a las 6 de la tarde regresaron y muy emocionado Luciano me dijo: «Vi al niño, mamá. Estaba cerca de nosotros, del otro lado. Le hice gesto para llamarlo, pero solo me saludó con la mano». Le pregunté a Luis por qué no le invitó a venir. Extrañado me respondió que cuando Luciano le avisó de su presencia, el niño ya se había ido. Eso me dejó un poco triste, pues de seguro se trataba de alguien que estaba en el lugar junto a sus padres y que tarde o temprano también se irían del lugar. De esa manera nunca podría agradecerle lo que había hecho por mi hijo. El resto del día transcurrió con normalidad. Llegada la noche, cenamos, hicimos una fogata y cantamos durante horas, y cuando llegó la medianoche nos dispusimos a descansar. A la mañana siguiente, cuando empezamos los preparativos para el almuerzo, mi marido y los niños volvieron a meterse al agua. Habrían pasado unos 20 minutos cuando, de repente, Luis se acerca a mí. Cuando estaba a punto de reclamarle por haber dejado solos a los niños, me hizo un gesto como pidiéndome que me callara y volteara a ver. Dirigí mis ojos hacia donde él me señalaba y lo que vi me emocionó muchísimo, tanto que hasta el día de hoy tengo grabada en mi mente aquella escena. Junto a mis niños, jugando y saltando, estaba ese extraño niño. Era un pequeño de cabello corto y tez morena, y tal como lo describió Luciano, estaba solamente usando un pantalón de baño. Me conmovió mucho verlo jugar con mis hijos. Podía oír su risa y en su carita notaba una enorme sonrisa. Estaba a punto de ir con ellos para saludarlo cuando, de pronto, mi marido me detuvo diciéndome: «No vayas, déjalos que se diviertan. Parece ser un niño muy tímido. Desde hace rato que miraba a los niños jugar desde el costado de la otra orilla y cuando los niños me avisaron de su presencia me quise acercar, pero al verme haciendo eso, él se comenzó a alejar. Parece que no le gusta la gente grande. Me tuve que venir para que él recién se anime y se acerque con los niños. Déjalos, estarán bien. Yo vigilaré a Milton desde aquí. De todos modos, ahí está nuestro héroe», me dijo sonriendo. En ese momento no supe cómo reaccionar. Por un lado quería ir y abrazar a ese niño y, por otro, no quería asustarlo, pues verdaderamente se veía feliz jugando con mis niños. Pasadas unas cuantas horas los llamé para almorzar. Tenía la intención de invitar también al pequeño, pero extrañada vi que solo venían mis hijos. Cuando les pregunté que dónde se había ido su amigo, ninguno me supo responder eso. «Se llama Marquitos, mamá, y vive aquí en el dique. Cuando nos llamaste, él simplemente se despidió y se fue», me respondió Luciano.
Cabe destacar que el lugar donde estábamos instalados estaba rodeado de árboles y hacia la mano derecha había una pequeña montaña. Caminé unos metros para ver si lograba verlo, pero ya no estaba. Me imaginé que se había ido a almorzar con su familia y después volvería. Durante esa tarde, vino a visitarnos un hombre el cual era el encargado de todo el lugar. Se había enterado de lo sucedido con Milton y quería hacernos saber que él estaba a nuestra disposición. Le agradecimos su gesto, pero cuando le contamos sobre el niño, él se sorprendió. Bajó su mirada unos momentos y respondió: Marquitos, el pequeño Marquitos, no es la primera vez que salva a alguien. Eso me llamó mucho la atención, más aún después de que él mismo me asegurara que no había ninguna familia viviendo en el lugar. Todos los presentes eran turistas, los únicos que vivían ahí eran los empleados, y ninguno tenía niños. Esa noche me dormí pensando en él. Evidentemente algo no estaba bien. Quizás el niño había mentido al decir que vivía ahí, pero no entendía el por qué. Y a pesar de que tenía bien en claro de que él había salvado la vida de mi hijo, me empecé a preocupar. Y llegó el domingo, el último día que estaríamos ahí. Nos levantamos temprano para preparar todo y al mediodía me dispuse a cocinar el almuerzo. En esa oportunidad estaba decidida a encarar a Marquitos. Quería darle las gracias personalmente y de paso dialogar un poco con él. Dejé que los niños fueran solos a la orilla y desde unos pocos metros los veíamos. Fue solo en un parpadeo en que me descuidé cuando de repente ese niño ya estaba ahí. Jugaba, saltaba y reía junto a mis hijos. Era imposible no emocionarme. Parecía un niño que nunca jugaba con nadie. Mi marido se me acercó y me pidió que no hiciera nada, que simplemente los dejara jugar felices. El almuerzo demoró un poco, teníamos que empacar todo y las horas pasaban rápido. Una vez que terminamos de almorzar, los niños se fueron nuevamente a la orilla a jugar. Minutos después, ya teníamos todo preparado. Tan solo teníamos que esperar a que Luis trajera el auto. De pronto, vi que Marquito se volvió a acercar a los niños. Pensé que esa sería mi oportunidad, pero cuando estaba a punto de acercarme, llegó mi marido con el vehículo. Inmediatamente aquel niño se fue caminando hasta perderse por un costado de esa montaña, la que estaba a un lado de ese lugar. Les pedí a los niños que fueran a ayudar a su padre a subir las cosas al auto, y yo me fui a seguir al pequeño. Ya no lo tenía a la vista, pero podía ver claramente sus huellas en la arena. Seguí y seguí sus pisadas hasta que me condujeron a un pequeño montículo de tierra cubierta con malezas. No dudé en introducirme, pero apenas caminé unos metros más, me topé con algo que me provocó un escalofrío tremendo. Ahí había una pequeña lápida con una cruz, y en esta se podía leer claramente: Marcos Lazarte, que en paz descanse, 1997-2004. Nunca había tenido antes la sensación que tuve en ese momento. Estaba confundida, perpleja, sorprendida, asustada. Lentamente retrocedí y regresé a donde estaba mi familia. No sabía cómo reaccionar. En el trayecto iba muda. Mi marido me preguntaba que qué me sucedía y yo no le podía ni responder. Cuando estábamos a punto de salir del lugar, vi al encargado. Inmediatamente le pedí a mi marido que detuviera el vehículo. Me bajé y me acerqué para hablar con él. Le conté sobre la pequeña lápida y del nombre que leía ahí. Él no se sorprendió. Simplemente bajó la mirada y, como sabiendo lo que yo le preguntaría, comenzó a contarme. Hace unos años una familia vino a pasar un día en el dique. En esos tiempos aún no estaba construido todo esto, y todo el lugar no era tan seguro como lo es ahora. Sin embargo, ellos eligieron pasar el día igual. Estaban bañándose todos en un mismo lugar. En un momento, su pequeño hijo se metió al agua por la otra orilla sin que los padres se dieran cuenta.
Cuando ellos comenzaron a buscarlo, ya fue demasiado tarde. El pequeño había perdido la vida en el agua. El niño se llamaba Marcos. Marquitos, como le decían cariñosamente. Desde ese entonces, varios son los que aseguran haberlo visto. A algunos pescadores se les aparece dentro del agua, a otros les desordenan las mochilas. Incluso, hubo niños que fueron sacados del agua antes de que perdieran la vida ahogados, los cuales aseguran que fue un niño el que los había sacado. Él no es malo, simplemente es el alma de un niño que busca con quién jugar y hacer travesuras, me imagino. Mil disculpas por no haberle dicho nada de esto ese día. Tan solo tratamos de no hablar mucho de esto para que la gente no se espante y de este modo siga siendo un lugar elegido para la familia. Espero me sepa comprender, me dijo con un semblante de tristeza. Durante todo el viaje pensaba en lo que me había contado aquel hombre, lo que le había pasado a Milton, lo que yo misma vi con mis propios ojos. No había dudas de que era él. Era el alma de aquel pequeño que había salvado la vida de mi hijo. Una vez que estuvimos en casa, le conté a mi esposo lo que me había contado aquel hombre en el dique. Él se sorprendió y me mostró cómo se le puso la piel de gallina al saber que él mismo convivió con aquel pequeño también. En ese momento no podía evitar recordar qué tan feliz se veía jugando, y comencé a llorar al instante, y cómo no serlo. Desde aquella vez mi marido y yo siempre tratamos de visitar seguido su tumba. Le llevamos flores y encendemos velitas, pero nunca hemos vuelto a pasar el verano ahí. Tampoco se me pasó por la mente buscar a sus padres, pues creo que contarles sobre sus apariciones solo aumentaría el dolor de su pérdida. Mis hijos tampoco lo saben. A pesar de que ya tienen edad para comprender estas cosas, preferimos que se queden con el recuerdo de haber compartido con un niño que, al igual que ellos, era feliz divirtiéndose ahí. No sé cómo tomarán esto, pero sé que no fuimos los únicos que tuvimos este tipo de experiencia, en la que una familia completa es testigo de algo así. Y tratándose de una experiencia como la que vivimos nosotros, la verdad es que eso da méritos para conservar el recuerdo por siempre. Este viernes a las 9 p.m. hora Centro de México, estaremos de nuevo en directo por aquí mismo, en YouTube, para continuar con esta nueva sección que abrimos para celebrar los 60,000 suscriptores, en la que contamos historias de terror, por supuesto, pero ustedes también pueden llamar para contarnos sus historias, y todos podamos escucharlas de su voz. Muchas gracias a quienes estuvieron en el pasado y también a quienes la escucharon en la retransmisión. Y esperamos poder seguir contando con su compañía y seguir escuchando esos relatos que son lo que nos reúnen en este espacio. Así que no olvide poner su alarma. Nos vemos el viernes. ¿Y ustedes han vivido alguna experiencia paranormal? De ser así, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Inmensas gracias por tanto apoyo y cariño hacia su espacio por supuesto, que han cuidado y querido tanto. Gracias por su apoyo a través de los comentarios, me gusta en cada video, por compartirlos y por supuesto, por suscribirse. Lo importante siempre es que disfrute de estas historias y de este trabajo que está hecho por y para ustedes. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.